Ok, Shabbat Shalom a todos, amados, y voy a compartir mi pantalla. Gracias por todo lo que me has dado, te doy gracias, Yahweh. Por lo que no me has dado, te doy gracias. Por lo que me habrás de dar, yo te doy gracias. Por todo yo te quiero agradecer. Abridme las puertas de gratitud, que vengo a alabar a Yahweh y darle gracias por la escasez y la abundancia. Te doy gracias por la salud y enfermedad. Yo te doy gracias por la tristeza y la alegría. Te doy gracias por la soledad y la compañía. Gracias. Toda si no fuera por la escasez, no se apreciara la abundancia. Si no fuera por la enfermedad, no se valorara la salud. Si no fuera por la soledad, se menospreciara la compañía. Gracias por lo que he podido vivir, yo te doy gracias. Por cada día que ha pasado, te doy gracias. Por lo bueno y por lo malo, te doy gracias. Pues al final todo es para bien. Que me das y lo que no me das, y lo que tú me habrás de dar. Por la escasez y la abundancia, por la salud y la enfermedad, por la tristeza y la alegría, por la soledad y la compañía. Pues al final todo es para bien. Te doy gracias, Yahweh. Te doy gracias a ti, Yahweh. Te doy gracias. Shabbat Shalom, amada Yolita. Shabbat Shalom, amada Yolita. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo. Shabbat Shalom, amada Yolita.
Amén, amada Olguita. Amén, Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Amada Eliana, amado Belmer. Shabbat Shalom, amada Eliana. Shabbat Shalom, amado Belmer. Shabbat shalom, mi amada. Amadita Yolita, ¿cómo sigue? Gusto en verla. Aquí, a mí me dijo. Amadita Yolita. Ay, Yolita. Sí. Pues aquí estoy, amada, esperando fecha para la operación, pero no llega. Pero aquí estamos bien, bendito sea Yahweh. Él está con nosotros y pues su mano poderosa está haciendo cosas bien hermosas y Él sabe el tiempo. Él Amén. conoce todas las cosas. Aquí estamos. Bendito sea su nombre, porque aquí estamos. Me alegra verla. Amén. Amén. Qué bueno verles a todos. Amado Gonzalo, ¿anda por allí también? No está, amado, salió. No está. Estoy solita. Bueno, Está no bien. solita. Está Aquí bien. está Yahweh. Muchas bendiciones del Padre también para él. Amén, amén, amado. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a comenzar. Padre amado, hoy en este Shabbat nos das nuevamente la oportunidad de estar juntos, de recibir tu palabra y de honrar tu presencia entre nosotros. Padre, en el nombre de Yahushua, nombre sobre todo nombre, oramos para que este tiempo sea un tiempo para la gloria de tu nombre y a través de ello seamos edificados y seamos renovados y seamos transformados a la imagen de Yahushua en justicia, en verdad, en cada paso de nuestras vidas. Gracias por el tiempo de estar juntos en armonía y de enviar bendición y vida eterna entre nosotros. Padre, nos alegramos y como decía este canto, te damos gracias, toda Rabá, por todas tus bondades, por todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas, aun aquellas que se salen de nuestro control, pero que nos recuerdan que tú eres soberano y que has tenido misericordia con nosotros, nos has amado y tenemos un futuro en ti, a tu lado. En el nombre de Yahushua, que tu luz guíe nuestros pasos, que tu palabra guíe nuestros pasos. Y a ti sea todo el honor y toda la gloria, por siempre y para siempre, en el nombre de Yahushua. Amén. Amén. Saludos, amada Julie. Muy bien. Vamos a continuar nuestra lectura en Jeremías capítulo 6 y el Shabbat pasado llegamos hasta el verso 19. En el verso 19, Yahweh les dice a las naciones, algunas versiones dicen habitantes de todas las tierras, de toda la tierra, perdón. Cuando habla de naciones, precisamente debe de significar a los gentiles, a los que están viendo lo que sucederá a Judá, pueblo que había arremetido en contra de Yahweh a través de sus actos, de las injusticias y de la manera como dice ahí, niegan escucharme y rechazaron mi palabra. Es decir, no hicieron caso de la palabra de Yahweh y por lo tanto se corrompieron en sus pensamientos.
Y la maldad es fruto de esos pensamientos. Luego, Yahweh dice en el verso 20, es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba. Guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable a mí. Una cosa que vemos aquí, me detengo ahí en la lectura en el verso 20, una cosa que vemos es que si bien, como leímos en capítulos pasados, el pueblo al mismo tiempo que ofrecía sacrificios a los dioses de las otras naciones y que ellos habían adoptado como parte de su vida espiritual, al mismo tiempo también ellos estaban ofreciendo a Yahweh sacrificios, incienso, como en algún momento se había considerado parte de la vida espiritual con Yahweh. Pero Yahweh lo que dice es, guárdense de eso, es inútil ofrecer estas cosas y yo no aceptaré sus ofrendas. Pues incluso cada cosa que ustedes hacen, suponiendo que es grato delante de mí, no es así, no es aceptable. Lo que está reflejando aquí el pueblo es que tenían una doble vida. Y esta doble vida, por supuesto, que se inclinaba hacia la idolatría. Y la manera como ellos estaban intentando o pretendiendo también agradar a Yahweh es algo que en las Escrituras nos recuerda que es imposible agradar a dos amos. Es una cosa que no es concebible pensar en que se puede vivir en las tinieblas y se puede vivir en la luz. O como decía también Santiago, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de aguas. En el sentido de que o hay perversidad en el corazón o hay justicia y verdad en el corazón. Entonces, la manera como estas personas pensaban es algo que no era grato delante de Yahweh. Es decir, no solo consiste en entregar sacrificios o, por así decirlo, hacer algo que sea... déjenme buscar un pasaje. Acompáñenme, por favor, a Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 15. Nos vamos a ir hasta... Vamos a ver esta pequeña historia. Déjenme decirles desde dónde. Permítanme. Bueno, verso 1. Vamos a leer el verso 1, esta historia. Y Marcos, Primera de Samuel. ¿primera de qué?
Primera de Samuel. De Samuel. Samuel. Capítulo 15, verso 1. Por favor, del 1 al 6, amada Eliana. Y luego del 7 al 14, a mi amado Belmer. Y luego del 15 al 22, amada Olguita. Y comenzamos con amada Eliana, por favor. Amén. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: fue el Adón quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Adón. Esto es lo que el Adón de los ejércitos, Yahweh, de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ahora ve y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Amén. 7. Yo ya tengo otra. Ya. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havilá hasta llegar al Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con los mejor de las ovejas y de las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor porque era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Saúl se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo: llevaré a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese parir de ovejas, cabras y ese ungido de ganado hoy? Le preguntó Samuel. Amén. Me toca a mí, ¿verdad, amado Alberto? Sí, por favor, amada Olguita. Amén. El 15 dice: Saúl dijo: yo lo he traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y ganado para sacrificar a Yahweh tu Elohim, pero destruyeron el resto completamente.
Entonces Shemuel dijo a Shaul, quédate, yo te voy a decir lo que Yahweh me dijo anoche. Él dijo, habla. Shemuel entonces dijo, puede ser que seas pequeño a sus ojos, pero eres cabeza de una de las tribus de Israel, y aún Yahweh te ungió rey sobre Israel. Ahora, Yahweh te mandó en una misión y te dijo, ve y destruye completamente, tú matarás a los pecadores contra mí, aún los amalequitas permanecen haciendo la guerra hasta que sean completamente exterminados. ¿Por qué cogiste el botín en vez de prestar atención a lo que Yahweh dijo? A los ojos de Yahweh, tú has hecho una cosa maldita. Shaul dijo a Samuel, yo sí presté atención a lo que el pueblo me dijo. Aún fui por el camino que Yahweh me envió. Yo traje de regreso a Agag, rey de Malaquitas, y destruí completamente a Amalek. Pero el pueblo tomó algo del botín, lo mejor del rebaño y del ganado, destinado a destrucción para sacrificar a Yahweh, tu Elohim, en Gilgal. Shemuel dijo, ¿tiene Yahweh tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer a la palabra de Yahweh? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio, y oír órdenes mejor que la grasa de carneros. ¿Por qué la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría? Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, él también te ha rechazado como rey. Shaul dijo a Shemuel, Hasta ahí, amado. ¿no era el 25? Perdón. Sí. No, muy Amén. bien, amado Olguita, amén. Amén. Esta es una historia muy conocida en los tiempos en los cuales el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, cuando todavía estaban unificadas las 12 tribus, fue escogido y él tenía un propósito. El propósito es reinar sobre el pueblo de Yahweh. Ese era el propósito de un rey. Liderar a un pueblo de Yahweh. No era un pueblo del rey, era un pueblo de Yahweh. El pueblo siempre le pertenece a Yahweh. Era alguien que tenía instrucciones de obedecer y ser sumiso a, por supuesto, la voluntad de Elohim. Sin embargo, vemos aquí cosas muy interesantes que en medio de todo este proceso de ir a conquistar, hacer guerra, una instrucción que Yahweh les había dado es no dejen nada. Ese no dejen nada tiene que ver con el efecto que causa el pecado y que contamina al pueblo, ¿vale? En algún momento entraremos más en detalle en estos datos que pasaron específicamente, pero ¿qué fue lo que hizo el rey? Dejó principalmente al rey Agag, un rey pagano, un rey malo que hacía sacrificios a ídolos, sacrificaba personas y se considera que era una persona que hacía cosas totalmente contrarias a la palabra del Eterno. Lo dejaron a él con vida.
y también dejaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado. En alguna parte de todo este pasaje, cuando dice lo que hizo, dice que dejaron todo aquello que le encontraron valor, ¿vale? Que le encontraron valor. Y posteriormente, cuando fue reprendido, porque Yahweh le dijo al profeta Samuel que debido a esto era lo que llamemos así la gota que derramó el vaso de lo que el rey Saúl hacía, desviándose de su propósito como rey, y entonces le da una palabra a Yahweh a el profeta Samuel para rechazar a Saúl del reinado, ¿vale? Y la justificación del rey Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel fue que todo eso que guardaron lo usarían para sacrificarlo a Yahweh, su Elohim, en Gilgal. Aquí cuando le dice a Yahweh tu Elohim, no le dice a Yahweh nuestro Elohim, no le dice a Yahweh mi Elohim, le dice a Yahweh tu Elohim. Pero veamos una cosa. Ok, había ovejas, había cabras, pero en todo este proceso, ovejas, cabras, ganado, sí eran parte de los sacrificios. La pregunta es, ¿por qué guardó al rey? ¿Se lo iba a ofrecer a Yahweh? Pues incluso Yahweh dijo también, por ejemplo, más adelante en Jeremías, ¿en qué cabeza cabe que algún día a Yahweh se le ocurriera que le ofrecieran sacrificios de personas? Por supuesto que no iban a ofrecer al rey Agag a Yahweh. ¿Por qué lo guardaron? Por lo mismo, porque le encontraron valor. ¿Qué valor le encontraron al rey? Específicamente no lo dice, pero pudiésemos pensar, el hecho de haber vencido a un rey y tenerlo como una especie de trofeo, probablemente pudo haber sido una de las causas o razones. ¿Eso qué hace? Eso no le da gloria a Yahweh, eso glorifica al hombre. Entonces, cuando Yahweh le dice, ¿por qué no obedeciste? La instrucción fue clara, ¿vale? Ahí no hay ni, bueno, más adelante se puede usar esos ganados para un buen sacrificio a Yahweh. De entrada, ¿qué le dijo? No dejes nada. Y él dejó lo que le encontró valor, incluyendo su ejército, también estaban con él, ¿verdad? En todo esto, Samuel le dice, ¿qué le agrada más a Yahweh? ¿Ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcan su voz? Y dice la respuesta, Samuel el profeta, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión mejor que la grasa de carneros, que era lo que subía como olor grato cuando se quemaba en las ofrendas. Y también le dice que la rebelión, porque obviamente eso es rebelión, se rebelaron a Yahweh, se rebelaron a obedecer. Dice, es como la hechicería y la terquedad o la necedad. Y es tan mala como la idolatría. Ahora, vamos a conectar esto con lo que estábamos viendo en Jeremías capítulo 6. Vamos a regresar otra vez. Verso 19, Jeremías capítulo 6, verso 19, otra vez, y discúlpenme que nos ciclamos ahí. Para entender. Dice, escuchen, habitantes de toda la tierra, traeré desastre sobre mi pueblo, habla de Judá.
Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra. Es inútil ofrecerme el incienso dulce de Sabá. Guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas, es decir, de un alto valor y muy exquisito. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable a mí. ¿Vale? ¿Por qué los sacrificios no eran agradables? Y la respuesta es porque en realidad es mejor la obediencia para Yahweh que el sacrificio. Así como lo dijo el profeta Samuel. Significa que no es que Yahweh simplemente hubiera dicho, ya no quiero nada de ustedes. Es que en realidad ellos no estaban en una vida en obediencia a Yahweh y por tanto todo lo que hicieran es idolatría. ¿Vale? Como lo dijo. Esta actitud del corazón es rebelión y es como la idolatría. Por eso es que las ofrendas de una vida que es de doble sentido, o llamemos así, una vida que vive en la falsedad y la hipocresía delante de Yahweh, siempre está conectado con la desobediencia y la idolatría. Por eso decía Yahoshua, no se puede servir a dos amos a través de toda la escritura. No podemos ser de Mashiach cuando hacemos obras de la oscuridad. No existe una comunión entre la luz y las tinieblas, que es el sentido o la razón de ser de santo, apartado, consagrado. Es decir, solo de Yahweh. Pertenecen a Yahweh, no pertenecen a otra cosa. Es como el efecto del matrimonio. El matrimonio, su razón de ser, está en la relación entre Yahweh y la iglesia, la Kejilá. Ese es el significado del matrimonio. Pero en el significado del matrimonio, la mujer no puede tener otro hombre o el hombre no puede tener otra mujer. Digo, que lo hagan o que suceda en el mundo, eso habla de otras cosas que no tienen que ver con cómo Yahweh hace una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero lo que sí nos dice aquí es que el pueblo de Judá, por eso iba a haber el desastre, por su desobediencia y por su idolatría. Y aunque ofrecieran sacrificios, no iba a ser aceptable. Porque eso es algo abominable delante de Yahweh. Ahora, verso 21. Por favor, amada Yuli, podemos leer 21 al 23 de Jeremías capítulo 6. Amén. Dice, por lo tanto, así dice Yahweh, pondré obstáculos en el camino de este pueblo y ellos trompezarán, padres e hijos, vecinos y amigos, todos perecerán juntos. Así dice Yahweh. He aquí, un pueblo está viniendo desde la tierra del norte y una gran nación será levantada desde los confines de la tierra. Ellos se aferran al arco y a la lanza. Ellos son crueles y no tienen piedad. Sus voces son como el
mar, y sobre sus caballos ellos cabalgan listos como hombres para la batalla. Contra ti, hija de Sión, nosotros hemos escuchado las noticias y nuestras manos se debilitan se debilitan la angustia y se han apoderado de nosotros, y el dolor como una mujer de parto. ¿Hasta qué número me dijo, perdón? Hasta el 23, 24, está bien hasta ahí. Ok, amén. Amén. Acompáñenme, por favor, ahora a Primera de Corintios, capítulo 11. Versos 27 al 32. Y por favor, amada Chelita. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, amada Chelita, gracias. Cuando Pablo escribe estas cosas a los corintios, en su primera carta, estaba mencionando precisamente cómo era la vida en comunidad, cómo cuando Yahushua nos salva y nos hace parte de su pueblo, eso somos, un pueblo. Y este pueblo es santificado, es decir, es apartado, es escogido por él, para él. Nosotros participamos de el sacrificio de Yahushua. ¿En qué sentido? Creyendo, ¿vale? Creemos en él, nos arrepentimos de nuestros pecados, llevamos una vida que siga los mandamientos, las ordenanzas que Yahweh dejó en su palabra, y eso nos hace parte de su pueblo. Y Yahushua le dijo a los discípulos cuando estaban en ese día de preparación antes de Pesaj, que ellos serían partícipes de ser el pueblo de Yahweh, y lo conmemoraron con partir el pan y tomar el vino con él. Y les dijo que recordaran eso en memoria de él hasta que él regrese, ¿verdad? Después, aquí vemos una escena donde Pablo está recordando este efecto y algunas cosas que no estaban alineadas, pero da una clarificación de que quien indignamente participaba, no como tal del acto, sino de esa santificación que Yahweh hizo en su pueblo de una forma indigna, en realidad, cuando solo estaba basando su propia vida en él
y no en otros propósitos de Yahweh, como edificar al pueblo, como bendecir al prójimo, como amar a Yahweh, amar al prójimo, etcétera. Entonces, en realidad eso causaba que vinieran padecimientos y males a sus vidas. Y les dice, hey, recuerden, la disciplina de Yahweh es para que nosotros volvamos al camino, para que nosotros nos mantengamos firmes. Entonces, desde tiempos atrás, como Jeremías capítulo 6, cuando Yahweh dice, pondré obstáculos a mi pueblo, lo que leímos hace ratito en el verso 21, padres e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos morirán juntos. Viene un gran ejército del norte, se levantará una gran nación de tierras lejanas, armados con arcos, lanzas, crueles, no perdonarán a nadie. Dice, con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Uno pensaría, bueno, ¿qué será que definitivamente Yahweh rechazó y se olvidó de su pueblo? En realidad Yahweh nunca se olvida de su pueblo, pero Yahweh es santo y es justo. Y todos aquellos que no reconocen la maldad en sus caminos perecerán en ellos, pero todos aquellos que pueden y tienen esa misericordia de Yahweh para arrepentirse, en realidad pueden incluso aprender de lo que sucedió. Ahora, ahorita seguimos leyendo. Vamos por favor a Jeremías capítulo 6. Y verso 24, ¿en cuál nos quedamos? 24, 25. 25, gracias. No salgan a los campos, dice Jeremías 6:25. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterriza a cada paso. Y vean el 26. Oh, pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas. Lamentate y llora amargamente como el que pierde a un hijo, pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Hasta el 26, ¿vale? ¿Por qué le dice vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas? Esa era una forma de recordarle al pueblo lo que significa arrepentimiento. El que hubiera una ropa áspera, el que hubiera cenizas, era una práctica, era una manera de reconocer que Yahweh les estaba llamando al lamento y al arrepentimiento. Y le dice, llora amargamente. Es decir, que el aquejo de lo que te trajo a esta situación sea ahora aquello por lo que te lamentas. Si la idolatría los llevó a ese camino, si la injusticia los llevó a ese camino, si la perversidad, el placer, la amargura, cualquier cosa, les dice, vístanse de lamento, de arrepentimiento. De otra manera, dice, los destructores caerán de sorpresa sobre ti. Y vemos personas que se han mantenido en sus pecados. Ellos no saben en qué momento llega el desastre. Personas que han perdido cosas en su vida, personas que han perdido familias por causa de sus pecados,
matrimonios que se han, ¿cómo se dice? Roto. Roto, sí, desunido por causa del pecado, cae repentinamente. Pero si Yahweh les está diciendo, vístanse de arrepentimiento, lo que les está diciendo es que hay una oportunidad última de hacerlo. Ahora, verso 27. Le dice Yahweh a Jeremías, ¿vale? Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Entonces, ¿qué dice Yahweh? Entonces yo los marcaré, plata rechazada, porque yo, Yahweh, los desecho. ¿Qué significaban estas palabras que Yahweh le dio a Jeremías? La oportunidad del arrepentimiento es dada por Yahweh. Pero dice, tú, Jeremías, eres probador de metales. ¿En qué manera? En que Jeremías era el profeta. Jeremías era la voz de Yahweh. Cuando alguien llega, imagínense, bueno, no sé si yo creo que sí nos pasó a todos cuando andábamos en pecado y alguien nos habló de la palabra y en algún momento de nuestras vidas rechazamos esa palabra nosotros, no estábamos rechazando al que nos dijo, estábamos rechazando al que lo envió. Y lo único que evidenciamos es que nosotros éramos como el bronce y el hierro, tan duros. ¿Y eso de qué habla? ¿De qué actitud del corazón? El orgullo. El orgullo nos hace rechazados. Es decir, pareciese que nosotros estamos rechazando a Yahweh o algo que Él quisiera para nosotros, pero en realidad nosotros mismos estamos haciéndonos algo que no es aceptable delante de Yahweh. Porque Yahweh nunca va a dar pie a que el pecado permanezca. Entonces, es tan importante que en nuestras vidas y en nuestros caminos rápidamente reconozcamos cuando algo no está bien e inmediatamente vengamos al arrepentimiento. De otra manera, dice, su perversidad permanece. Y algo que permanece echa raíces. Y algo que echa raíces difícilmente es arrancado, tanto para bien como para mal. ¿Por qué en la escritura, en algún punto, dice más adelante que... espérenme, déjenme lo busco. Hebreos capítulo 12, verso 15. Amada Miriam, por favor.
Amén. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Elohim. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual pues trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Amén. Yahweh sabe que todos pasamos por dificultades y en algún momento en nuestro corazón llega a haber sentimientos que tal vez no sean acordes a su voluntad o a una vida de gratitud, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es, hey, decía el escritor de Hebreos, nadie deje de alcanzar esa gracia que Yahweh tiene para sus vidas. ¿Y cómo la puede dejar de alcanzar? Cuando la amargura echa raíz. Porque una cosa que se enraiza, ¿está bien dicho? Una cosa que se enraiza es algo que ya pegó en la tierra, por así decirlo. Es algo que ya tiene firmeza. Va a dar un fruto, exactamente. Porque ya tiene de dónde nutrirse, de dónde alimentarse. Hablando en términos de agricultura. Entonces la amargura o algún pecado que pueda haber en nuestras vidas que echa raíces, en realidad es algo más difícil, por supuesto, de arraigar. Para Yahweh no hay imposibles, por supuesto, pero no solo se trata de que yo, fíjense, es muy diferente. Es algo más difícil de desarraigar, ¿no? ¿Y qué dije? De arraigar. Es cierto, de desarraigar. Muy bien. Perdón, amadita Eli. ¿Cuál capítulo era de Hebreos? No avancé a anotar. Sí, Ana. Hebreos 12, verso 15. Toda raba, amadita. Perdón, amada. Toda raba. Y lo que decimos es, para Yahweh no hay imposibles. Incluso lo que esté más arraigado, más profundo, puede ser arrancado y Yahweh hace nuevas todas las cosas. Pero por supuesto que Yahweh lo hace en un corazón arrepentido. Pero hay una diferencia, recuerden, entre el corazón arrepentido, que reconoce su condición, o aquel que conscientemente decide aferrarse y renunciar a esa gracia, que es el que hace iniquidad, el que se mantiene en sus pecados por sus propias decisiones. Entonces Yahweh dice, yo los marcaré plata rechazada, porque yo, Yahweh, los desecho. Entonces, la verdad de todo esto es que mientras tenemos conciencia, mientras nuestro corazón se mantiene con Yahweh, tenemos que ser entendidos de que cada oportunidad de arrepentirnos es una oportunidad de gracia de parte de Yahweh, porque fuimos llamados a ser para Él. Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. No haremos nuestras propias vidas para andar por nuestros propios caminos después de que Él nos salvó. En realidad, Él nos salvó para sí. Dijo, he adquirido un pueblo para mí. Entonces, de esa manera, es que tendremos que seguir avanzando en nuestras vidas. En el capítulo 7, más adelante, no lo vamos a ver ahorita, pero en el capítulo 7, Yahweh les dice al pueblo de Judá que en realidad una falsa religiosidad no los va a salvar, porque ellos creían y se justificaban en que el templo estaba
en Jerusalén. Y que esa vida superficial los hacía merecedores de la bendición del Eterno, creyendo que teniendo esa bendición ellos podían hacer lo que querían con sus vidas, lo cual los llevó a la idolatría, a la obstinación, al orgullo y a que Yahweh definitivamente los rechazara y trajera juicio a través de una nación del norte como Babilonia. Pero en su momento lo vamos a platicar, ¿vale? Lo importante de todo esto y la reflexión es saber que Yahweh, incluso a través de arrepentirnos, nos concede gracia. Y eso es algo muy bueno, porque sí, Él sabe que no somos perfectos, pero también Él nos hace responsables de nuestras decisiones, las cuales tenemos que alinearlas a la palabra del Eterno, ¿vale? Y hasta ahí vamos a dejar la lectura del día de hoy de Jeremías capítulo 6. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, amados? ¿Algún comentario que quieran compartirnos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Hay un mensaje en este capítulo, en realidad es, Yahweh advierte antes de su juicio, llama al arrepentimiento y ofrece descanso. Pero hay una responsabilidad que hay en el conocimiento. Recuerden, Yahweh no le estaba hablando a un pueblo que no conocía, bueno, no la habían ya leído, la habían olvidado, pero no era un pueblo ajeno al pacto, ¿vale? No era un pueblo gentil. Entonces eso es importante. El conocimiento tiene responsabilidad. Nosotros como hijos de Yahweh, aquellos que hemos creído en la salvación de Yahushua, somos responsables también de procurar una vida apartada, alejada de las cosas que Yahweh desecha, detesta, ¿vale? Y ya, amén. Bueno, muy bien. Ok, entonces, ¿tienes nombres o al ratito? Ok. ¿Hay, amados, alguna petición, alguna necesidad por la cual oremos antes de terminar? Amén, amado. Amén. Yo les quiero pedir que si pueden orar para que el Padre pues supla el trabajo, porque se terminó el trabajo y ahorita no está trabajando mi hijo. Y yo le decía a él está un poquito desesperado, pero le dije, no, vamos a confiar que Yahweh nunca nos ha abandonado y Él va a suplir ese trabajo, y les pido apoyo en sus oraciones para que pronto Yahweh supla del trabajo. Amén. Uziel se llama, ¿verdad, mi amada? Otra vez. Se llama Amén. Sí, amén. Uziel, sí. Amén. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a orar por esto y a terminar. Amado Padre, te damos toda Rabá por la oportunidad de estar juntos
y porque podemos dar lectura a tu palabra. Y porque recibimos también la gracia para entenderla, meditar en ella y obedecerla. Padre, ayúdanos a ser responsables y diligentes con lo que tú nos has entregado. Y que si tu palabra nos guía, no solo lo tomemos como una esperanza, sino también como una responsabilidad, sabiendo que también en ello tú recibes gloria. Te damos toda la exaltación en Yahushua, quien ha dado todo por nosotros y quien debe recibir toda la recompensa de su sufrimiento a través de nuestra adoración, de nuestra obediencia. Y danos la fuerza y la gracia para que así sea, Padre. Y también queremos pedirte por Uziel, Padre, por toda la familia de amada Yolita, que tú le proveas y les proveas a través de el trabajo, a través de abrir puertas para que ellos puedan seguir recibiendo sustento, el fruto de su trabajo. Padre, de ti provienen todas las cosas. Y tú nos has enseñado que busquemos primeramente tu reino y tu justicia a través de ese reino, Padre, y que confiemos que todo vendrá a ser añadido conforme a tu maravillosa voluntad. Y que así sea sobre la vida de Uziel, sobre toda la familia de amado Gonzalo, amada Yolita, para todo lo que tú tienes preparado para ellos. Y que el alimento y el sustento no falten en sus vidas. En el nombre de Yahushua, y así también con todos los amados de esta hermosa Mishpajá, la que tú amas y la que tú redimiste. En el nombre de Yahushua, amén. Amén. Amado Shabbat Shalom, gracias por su tiempo, por estar juntos y por su dedicación a la palabra. Nos vemos en un ratito. Shabbat Shalom a todos y un abrazo bien fuerte. Igualmente, Shabbat Shalom, vete a Bon. Vete a Bon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.